Ya comenzamos con casi sábado, viernes de 19 a 20 horas. ¿Qué tal, Pablo? ¿Qué contamos hoy? Bueno, hoy contamos dotación completa, Sí, es verdad, es verdad. estamos todos. Tuvimos, bueno, esta semana, la semana La semana pasada, anterior, sí. problemas de índole técnica que no hemos podido grabar el programa. Y el caso, bueno, de Carlos que había tenido el accidente Sí. y bueno, ya se recuperó y ya está con nosotros, así que bueno, este, dotación completa, renovación en el equipo, digamos, hubo que hacer un gasto porque se rompió, pero bueno, ya otra vez en el aire. En el equipo tecnológico, ¿no? Ah, por No. supuesto. Este, no, Pablo, yo quería consultarte por el tema del fallecimiento del Papa. Este, qué es lo que produce a nivel mundial, si el sucesor del Papa va a seguir su misma línea, así en poquitas palabras. A ver, lo que se comenta es sobre el cuerpo de cardenales que había nombrado Francisco, que teóricamente seguirían la tendencia de él e inclinaría la Iglesia Católica hacia el camino que él formó. Pero tengamos en cuenta que el Papa Francisco no salió de un repollo. De hecho, lo eligen los mismos que eligieron a Ratzinger, Benedicto XIII. Eh, Claramente han tomado conciencia de un nuevo rumbo. Yo no creo que esta conformación colegiada sea más progresista que la anterior, porque la anterior fue la que eligió Francisco. Y creo que trata más de una toma de conciencia de cuál es el nuevo rumbo que por lo menos quiere tomar la Iglesia. Lo decía Nietzsche, que murió en el 1900, ¿no? Sobre la muerte de Dios. ¿Qué es lo que decía Nietzsche? No es que la muerte de Dios, la muerte física, no hablaba de eso, sino lo que expresaba es que ya no existía el temor a Dios. Ya la gente no vivía pensando en el castigo divino, ni, digamos, la religión pasó a ser una cosa, si bien hay muchos que lo profesan, una gran mayoría por una cuestión de tradición, ¿no? Porque tampoco se debaten otras cosas. Y evidentemente eso hace perder fuerza a la iglesia. La iglesia ha tomado un nuevo camino, un camino más político, y por eso fue la renuncia de Ratzinger. Tuvo 8 años en el frente, el Papa murió siendo Papa, Sí. pero como al frente del papado estuvo 8 años, fue elegido en el 2005, donde aparente, por lo que dicen las crónicas y sectores especializados, es el que le había ganado a Bergoglio. Tengamos en cuenta que para gente de esa edad, en mandatos que son de por vida, Claro. Ujú. vos perdiste la elección y se terminó. Claro. Eh, y acá Bergoglio tuvo una segunda oportunidad, lo cual es muy raro. 8 años después, prácticamente el mismo colegio de cardenales que había votado a Ratzinger lo votó a él. Porque evidentemente se dieron cuenta que el camino es otro, donde las iglesias evangelistas, no digo todas, pero sí su gran mayoría, giran hacia la derecha. La iglesia
la Iglesia Católica, busca ocupar un lugar que quedó vacío, que queda vacío en los tiempos de Juan Pablo II, que es el de la izquierda. La Iglesia ha tomado ese camino. La izquierda, versión Iglesia Católica, pero izquierda al fin, digamos, es la institución que se pone del lado de los trabajadores, los jubilados, los desposeídos. En un mundo, especialmente el mundo occidental, que está yendo para un lado, la Iglesia, que ahí no hay ningún tonto, ha tomado ese camino sabiendo, proyectando en el tiempo cómo van a ser las cosas. Está yendo para el lado opuesto. Está yendo para el lado opuesto. Se pone del lado en que abandonaron todos, que son la clase trabajadora, serían acá los jubilados. La voz que defiende hoy a los pobres es la Iglesia. No, cosa notable. Yo no soy creyente, ¿no? Pero nunca dudé de la capacidad de la gente de la Iglesia. Tienen un nivel intelectual realmente notable. En estos tiempos de mediocridad se siente mucho más la diferencia en un mundo donde se va a dividir entre Oriente, un mundo musulmán que se va a imponer por número, y donde la Iglesia trata de mantener un espacio dentro de Occidente representativo, ante un mundo que va hacia la hegemonía musulmán y oriental. La Iglesia, o nos paramos acá o desaparecemos. Y ante y digo en general, no digo todas, una iglesia, lo que serían las evangélicas, no por ahí las protestantes tradicionales, que tienen más o menos el mismo corte de la Iglesia Católica, pero sí las pentecostales y esto, que han girado hacia el conservadorismo, que han girado, no leyeron a Nietzsche, no lo entendieron, y la Iglesia sale a buscar ese lugar vacío, ese lugar que abandonó la izquierda, y me parece que ya es una decisión tomada. Lógicamente, en este cuerpo de cardenales, Francisco ha puesto su impronta. Pero seamos realistas, a Francisco lo eligen los mismos que en su momento votaron a Ratzinger. Fueron 8 años de papado, no hubo una renovación en el cuerpo cardenalicio como para decir, mira, estos son muy diferentes a lo que votaron. No, de hecho, Bergoglio estuvo en las dos. Claro. Pero ya me parece que la decisión de la Iglesia ya está tomada. Ya con los milagros y con planteos de hace 2000 años, no va a ningún lado, y eso lo sabe, por lo menos en Occidente. Y ha tomado un camino, me parece que ya sin retorno, ante un mundo musulmán que está creciendo, que va a ser la principal religión en el mundo, incluso occidental, y un Oriente que se están imponiendo, y los dos a fuerza de número. El cristianismo va a pasar a ser una tercera, quizás hasta una cuarta fuerza en pocas décadas. Y sabe la Iglesia que tiene que buscar por otro lado un acercamiento hacia la gente. ¿Esto a dónde lo acerca? Lo acerca a lo que diría Xi Jinping, el sur global, lo acerca a África, lo acerca a América Latina, que es donde
tiene su principal refugio y donde va a conseguir, o por lo menos aspira a conseguir, sobrevivir a lo que va a ser la gran era del Islam que se impone a fuerza de número. Claro, de número. Bien, Pablo. Bueno, vamos a continuar ahora, si te parece, con la columna internacional de Carlos Juncos. Muy buenas tardes, estimados oyentes de Casi Sábado. Un cordial saludo para nuestros compañeros Gloria Álvarez, Pablo Aceto y Carlos Matos, con quienes realizamos este programa, que llega a ustedes todos los viernes a las 19 horas a través de la FM 87.9, Radio Graffiti, desde la ciudad de Mar del Plata, Buenos Aires, Argentina. Aquí comienza la columna internacional, en la voz de Carlos Juncos. Muy buenas tardes, estimados oyentes. Sean todos muy bienvenidos a una nueva entrega de la columna internacional dentro del programa Casi Sábado. Bueno, como siempre, hacemos una pequeña apreciación de cómo está nuestra ciudad, que sigue siendo una ciudad maravillosa como siempre, con un clima, este otoño, un clima muy lindo, muy agradable. Está trayendo excelentes días, algunos nublados, pero en general días muy lindos, un otoño muy muy favorable, digamos que facilita la visita de turistas que vinieron durante la Semana Santa, que les dio excelentes días, incluso días de playa, y además para el disfrute de todos los locales que aprovechamos esta magnífica ciudad de Mar del Plata. En el programa de hoy queremos mandar un especial saludo para una querida amiga, Elizabeth, una argentina, una joven argentina que está radicada en Brasil desde hace muchísimos años. Vaya para ella entonces un gran saludo. Bueno, ahora sí, entonces pasemos directamente a las noticias de carácter internacional que tenemos para ustedes hoy. En este caso vamos a tomar varias titulares, varias pequeñas noticias, porque rondan más o menos en lo mismo. La cuestión es sabemos que el mundo está absolutamente convulsionado, que hay una gran cantidad de conflictos armados en curso, digamos, en este momento. Uno de ellos, y probablemente el que tiene más prensa, es, la guerra entre Rusia y Ucrania. Y en ese contexto, el presidente de Rusia, Vladimir Putin, declaró una tregua de Pascua en Ucrania, por la cual las tropas detendrán todas las hostilidades durante casi 2 días. En un discurso televisado, el mandatario ruso anunció este sábado un alto el fuego unilateral con motivo de la festividad religiosa que recuerda la resurrección de Jesús, el cual se iniciará a partir de las 18 horas del sábado, las 21 horas de Greenwich, y concluirá a las 0 horas del lunes, reportó Reuters. Suponemos que la parte ucraniana seguirá nuestro ejemplo, declaró Putin, quien estaba acompañado por el jefe del Estado Mayor del Ejército, el general Vladimir Gerasimov. Pero las bombas han seguido cayendo sobre Ucrania, según el presidente Volodymyr Zelensky, quien aseguró que en las primeras 6 horas de esa supuesta tregua de Pascua se produjeron 387 bombardeos y 19 ataques por parte de las fuerzas rusas, y que se utilizaron drones en 290 ocasiones. No hay por el momento informe de víctimas. Por su parte, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, envió un mensaje a su par ruso Vladimir Putin a través de su red social Trump Social, exigiéndole que detenga los ataques en Ucrania después de que se produjera el bombardeo más grave en Kiev en los últimos 9 meses. No estoy contento con los ataques rusos en Kiev, innecesarios y en un mal momento. Y insta a Vladimir Putin a detener esos ataques y dice, logremos el acuerdo de paz. Por su parte, el ministro de Defensa ruso afirmó que los últimos bombardeos tuvieron como objetivos empresas de aviación, cohetería y espacio, construcción de maquinaria y tanques en Ucrania, así como empresas productoras de combustibles para cohetes y pólvora.
Se han alcanzado los objetivos del ataque. Todas las instalaciones han sido atacadas, declaró el ministro de Defensa en un comunicado. Y casi al mismo tiempo, el mensaje de Trump a Putin llega apenas horas después de que el mandatario estadounidense criticara al presidente ucraniano en su red social, acusándolo de estar perjudicando las negociaciones de paz que encabeza Estados Unidos. Textualmente dice, él, refiriéndose a Zelensky, puede tener paz o perder o luchar otros 3 años antes de perder todo el país, escribió Trump el miércoles, añadiendo que Zelensky era el hombre sin cartas para jugar. Por eso es considerado que el mensaje de Trump a Putin de este jueves es una condena inusual del presidente estadounidense a los ataques rusos y una muestra de su frustración. Bueno, dejemos el conflicto bélico ucraniano-ruso y la intervención norteamericana en este acontecimiento y vamos a otro lugar del mundo. En realidad lo que decía al principio, que estas noticias tienen algo en común, es que como siempre los inocentes, las personas que no tienen nada que ver con la situación, terminan siendo afectadas por estos conflictos, que son demorados por razones políticas y a veces económicas, en general por razones políticas y económicas, y mientras tanto la población sigue sufriendo, ¿no? En este caso, lo que ha sido descrito como el peor ataque contra civiles en años en Cachemira, hombres armados abrieron fuego el martes contra un grupo de turistas en la región administrada por la India. Al menos 26 personas murieron y varias resultaron heridas. El primer ministro de India, Narendra Modi, lo calificó como un ataque terrorista y prometió llevar a los culpables ante la justicia. Hasta el miércoles no había declaraciones oficiales sobre quién pudo haber llevado a cabo el ataque, aunque algunas informaciones sugieren que un grupo vinculado a la organización basada en Pakistán, Lashkar-e-Taiba, puede haberse atribuido el ataque. Este ataque ocurrió cerca de la pintoresca ciudad de Pahalgam, en los Himalayas, famosa por sus impresionantes colinas y valles cubiertos de pinos, un lugar muy popular entre los turistas que los locales llaman la pequeña Suiza de la India. Recordemos que Cachemira es reclamada tanto por India como por Pakistán y ha sido escenario durante décadas de una insurgencia contra el gobierno indio que se ha cobrado miles de víctimas. Pero los ataques contra turistas son poco frecuentes. Funcionarios locales afirman que el del martes fue el peor ataque en años. Fue el mayor ataque que cualquier otro ataque que hayamos visto dirigido contra civiles en los últimos años, declaró el ministro principal de Jammu y Cachemira, como se conoce oficialmente a la región. El primer ministro indio, que interrumpió su viaje a Arabia Saudita tras el ataque, afirmó que los culpables serán llevados ante la justicia. Bueno, y la última de hoy también, con un problema bastante parecido, ¿no? El ejército israelí aseguró que un malentendido operativo y un incumplimiento de órdenes provocó la muerte de 15 paramédicos en Gaza el mes pasado. Una investigación sobre el incidente realizado por las Fuerzas de Defensa de Israel, FDI, detectó una serie de deficiencias. El subcomandante de la unidad implicada fue destituido por proporcionar un informe incompleto e inexacto durante la sesión informativa. 14 trabajadores de emergencias y un trabajador de la ONU murieron el 23 de marzo después de que un convoy de ambulancias de Medialuna Roja Palestina, que es la Cruz Roja en versión musulmana, un vehículo de la ONU y un camión de bomberos fueran atacados por el ejército israelí. En un comunicado, la FDI afirmaron que sus tropas abrieron fuego creyendo que se enfrentaban a una amenaza de fuerzas enemigas. Las FDI afirmaron que su investigación determinó que 6 de las víctimas eran miembros de Hamas y rechazaron
que se hubieran producido ejecuciones sumarias. Sin embargo, no presentaron pruebas de afiliación alguna a Hamás, a pesar de que los nombres de los fallecidos son de dominio público. Y volvemos sobre lo mismo. Muchas personas siguen sufriendo las consecuencias de las guerras, de los enfrentamientos, de los territorios que están en disputa, y son precisamente las personas que no toman las decisiones. Son las personas que están allí o para ayudar o que simplemente viven en ese lugar. Bueno amigos, como siempre se nos ha agotado el tiempo, así que nada más que desearles un excelente fin de semana para todos y nos encontraremos en el próximo programa. Muchas gracias, Carlos Juncos. Vamos a compartir ahora una nota de Pablo Aceto en Cazador de Noticias. Las contradicciones en Vaca Muerta sugieren pensar que hay gato encerrado, dice Pablo Aceto, en diálogo con Cazador de Noticias, el dirigente del Partido Socialista Auténtico Mar del Plata-Batán, en Unidad Socialista, planteó que el récord argentino de producción de crudo de 847.000 barriles diarios, que fue en 1998 cuando la petrolera YPF era 100% estatal, nunca fue superado, a pesar de los récords de producción que se informan diariamente. De hecho, la producción de crudo había cerrado en 2024 en 800.000 barriles diarios y en enero cayó a 745.000 barriles diarios. Si bien hay un aumento en la producción de gas natural del 0,7%, también hay en líneas generales una disminución del consumo en todos los rubros energéticos, que es lo que explica puntualmente los superávit energéticos para exportar. La supuesta actividad récord en Vaca Muerta no está siendo acompañada por la compra de buques metaneros de gas natural licuado importado para hacer frente al invierno en la Argentina, y tampoco explican la razón de los despidos en el corazón de Vaca Muerta. De hecho, recientemente, el secretario general del Sindicato de Petroleros Privados de Río Negro, Neuquén y La Pampa, Marcelo Rucci, expresó su preocupación por las 700 cesantías en distintas empresas. Además de atrasos en el pago de sueldos y salarios fraccionados, alertando sobre la fuga de algunas multinacionales de los yacimientos Vaca Muerta, mencionando la venta de activos de Petronas y Exxon como señales de ese repliegue. Es decir, que hay una contradicción muy grande y difícil de explicar cuando supuestamente la producción se ha triplicado y se baten récords todos los días. Al menos las contradicciones entre el supuesto récord de producción y el despido de trabajadores sugieren pensar que en Vaca Muerta hay gato encerrado. Si querés leer la nota de Pablo Aceto, lo podés hacer en Cazador de Noticias. Muy bien, vamos ahora, Pablo, a escuchar la columna de Carlos Matos. El fenómeno Francisco, y al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. ¿Cómo están? ¿Cómo estás, Carlos? ¿Cómo estás, Pablo? Hola, Gloria. Bueno, nuevamente en las columnas de Casi Sábado después de casi un mes. Como saben algunos de los oyentes, vivimos un accidente automovilístico que nos dejó un poco fuera de competencia, pero ya estamos de vuelta.
Decíamos en el título de esta columna que al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Y el fenómeno Francisco pone en evidencia un montón de cosas. No vamos a entrar acá a analizar las características del papado de Francisco Jorge Mario Bergoglio. Primero porque habría que tener un conocimiento acabadísimo de la doctrina social católica, de la teología católica romana, del magisterio de la Iglesia Católica Romana y también de los momentos y el contexto histórico. Hemos escuchado hasta el hartazgo ensayar todo tipo de palabras, ideas, respuestas. Periodistas que, devenidos en teólogos y en politólogos eclesiales, dieron todo tipo de opiniones. Por ejemplo, esta. Bergoglio fue un cardenal que cuando llegó a Papa mostró el progresismo del cristianismo en contra de un cristianismo ortodoxo. Acá ya tenemos algo para analizar. ¿Qué se entiende por progresismo y qué se entiende por ortodoxo? Para muchos, Bergoglio, ya siendo Papa Francisco, no fue un cristiano ortodoxo, como si ortodoxia y progresismo pudieran ser conceptos contrapuestos. Tendríamos que decir, desde la óptica del cristianismo ortodoxo, que Francisco se acercaba mucho más a la ortodoxia, haciendo fuerte hincapié en una iglesia sinodal. Es decir, que hubiera mucha mayor conciliaridad, mayor participación del mundo laico y donde se deliberara mucho más. Digo esto porque además la iglesia ortodoxa, la iglesia oriental, es mucho más conciliar, más o menos lo que quería Francisco. ¿Por qué conozco esto? Bueno, como muchos de ustedes saben, yo pertenezco a la iglesia ortodoxa. No pertenezco a la iglesia romana, pero sí a la ortodoxa, y desde ahí puedo afirmar que realmente Francisco tenía muchas posiciones muy cercanas a la iglesia ortodoxa. Debo aclarar que la palabra ortodoxia nada tiene que ver con las concepciones de derecha. Cuando se habla de ortodoxia cristiana, lamentablemente se asocia a las posturas de extrema derecha que tienen algunos cardenales norteamericanos. Y por qué no decirlo también, algún cardenal africano por ahí. Hechas estas aclaraciones, sobre las que profundizaremos en otras columnas acerca de un progresismo, una ortodoxia, una apertura y la gravitación de Francisco en el mundo como líder, quiero pasar a otra cuestión, que es la cantidad de homenajes que se están haciendo en los congresos, en el Congreso, en las legislaturas y en los diferentes consejos deliberantes de la República Argentina. ¿Es correcto que un cuerpo legislativo, civil, laico, rinda un homenaje a Francisco? ¿En qué términos? ¿Como líder de la Iglesia Católica? Hoy, encabezado. ¿Como un argentino destacado? ¿O desde qué punto de vista? Todo mi respeto para el argentino Jorge Mario Bergoglio, sacerdote de la Iglesia Católica Romana,
que llegó a ser papa, es decir, la máxima autoridad de esa iglesia. Ahora bien, los consejos deliberantes, las legislaturas y el Congreso de la Nación no son órganos eclesiales. Por lo tanto, el reconocimiento a un argentino destacado está muy bien. A su labor como líder de la Iglesia Católica y las reformas que hizo dentro de la Iglesia Católica es un tema puramente de los católicos romanos. Quienes no pertenecemos a la Iglesia Católica Apostólica Romana deberíamos abstenernos de hablar de las reformas o no que Francisco pudo haber hecho dentro de su iglesia. El Papa Francisco ha sido fuertemente cuestionado por oponerse al aborto, por ejemplo. Cuestionamiento que parece ser bastante irracional, porque, por otro lado, es lógico que él haya mantenido una posición que es, digamos, inamovible dentro de la generalidad de la Iglesia Católica Romana. Cuestionarle eso a Francisco no tiene mucho sentido. El problema se plantea cuando la esfera eclesial invade la esfera del Estado o al revés, cuando el Estado invade la esfera eclesiástica. Insisto, una vez más, de los homenajes que se hicieron ayer, no me parece mal que se rindieran reconocimientos en los cuerpos legislativos del país a un argentino destacadísimo, líder a nivel internacional, pero siempre y cuando nos mantengamos dentro de esos límites. Hablar de las reformas o avances que pudo haber llevado adelante Francisco dentro de su iglesia ya es harina de otro costal, y así como no estamos de acuerdo que la iglesia, en este caso la Iglesia Católica, se meta en cuestiones del Estado, tampoco es lógico que desde el Estado se metan en cuestiones propias de una iglesia. Al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Nos encontramos el próximo viernes cuando sea nuevamente casi sábado. Muchas gracias, Carlos Matos. Milei firmó el ascenso de la embajadora que propone abandonar el reclamo de Malvinas. El gobierno oficializó el ascenso de Mariana Plaza y su marido en la Embajada de Londres. Enojo entre los veteranos de Malvinas. Javier Milei firmó el decreto de ascenso de Mariana Plaza como embajadora argentina en el Reino Unido. La diplomática es la arquitecta de lo que en Cancillería se conoce como la doctrina Plaza y establece el acercamiento a las autoridades británicas para cooperar en diferentes áreas a cambio del abandono del reclamo por las Malvinas. Plaza es fuertemente repudiada por los veteranos de Malvinas, que la acusan de cooperar con los usurpadores y dejar de lado la reivindicación de nuestros derechos soberanos sobre nuestras Islas Malvinas, usando otros modos ya probados por otros gobiernos y dejando a nuestra patria en situación vergonzosa. Esto es lo que dicen los veteranos de Malvinas. Evidentemente viene pregonando un affair anglosajón y no ha dudado en decir que hay que renunciar al reclamo. Esta actitud ya no nos asombra, ya que estaría en consonancia con la política exterior de nuestro actual gobierno, planteó en febrero la Confederación de Combatientes de Malvinas
cuando Plaza fue ratificada por el Senado. Solo alcanzó con los votos del bloque libertario para promoverla, pero tuvo 24 votos en contra del peronismo, algo inédito en este tipo de votaciones de ascensos a diplomáticos. Los legisladores opositores tuvieron fuertes discursos contra la desmalvinización de la política exterior. Lo cual nos sorprende en lo más mínimo. Lo que sí sorprende es cómo sectores, incluso de las Fuerzas Armadas, incluso también de los mismos excombatientes, apoyaron en su momento a Milei. Digo, hay una máxima, ¿no? Que la tontería autorreferenciada no merece ser ni escuchada. Esto es lo que nos pasa. A ver, claramente se vea que Milei venía con esa en esa consigna. Sí, sí. No había ninguna duda. Sin embargo, acá aparentemente todos quieren escuchar lo que les parece y no escuchar lo que se dice realmente. Todos los países del mundo, salvo Israel y Estados Unidos, apoyan la Argentina por la reivindicación de la soberanía en Malvinas. Y aparece desde nuestro propio gobierno, la embajadora Plaza tendría que ser expulsada del cuerpo diplomático. Sí. Tampoco fue expulsada durante la época de Fernández, digámoslo también. Pero estas actitudes, yo me imagino, por ejemplo, un diplomático chino diciendo que hay que renunciar de Taiwán. Sí, ¿Dónde estaría ese diplomático chino? Estaría en el cohete que va a Marte, claro, calculo. colgado en alguna plaza. No sé si colgado, pero claramente no en el cuerpo diplomático. Y esto es lo grave de la situación. ¿Cómo puede ser que los argentinos estemos manteniendo este cuerpo diplomático? Con la nuestra, como se decía, hasta no hace mucho. Sí. Bueno, esto también son las consecuencias de no haber depurado el cuerpo diplomático. Mondino también pensaba más o menos lo mismo. Pero Mondino no era el cuerpo diplomático, era un cargo político, que también yo siempre admiré a Brasil en lo que es su cuerpo diplomático. La verdad es altamente profesional. Si bien hay algún canciller político, pero el cuerpo diplomático de Brasil siempre ha mantenido una misma línea, son parte de los que toman las decisiones en Brasil. Una gran fuerza tiene el cuerpo diplomático brasileño. Bueno, por eso Brasil está entre los 10 países primeros del mundo y la Argentina está donde está, ¿no? Por mantener estas situaciones. Bien, vamos a tu columna, Pablo, más carry trade. Y estamos más o menos en la misma orientación. Carry trade, ¿qué es el carry trade? Que lo que hoy desvergonzadamente se está promocionando y a lo mejor la gente piensa que es algo normal. El carry trade les voy a dar un ejemplo sencillo. Viene un inversor extranjero con dólares, con divisas, lo cambia a pesos y lo mete a tasa de interés. Vamos a hablar de algo sencillo. Sí. Plazo fijo. Uh-huh. Plazo fijo en este momento está en 32% anual. El compromiso que te pide el gobierno es que se queden durante 6 meses, al 35% anual. Y después,
manteniendo un dólar estable, es decir, al mismo precio que lo vendieron para tener pesos, pero se van con un 35% anual en pesos, que después los convierten en dólares y se los llevan. Esta es la famosa bicicleta financiera. Claro, y nosotros como país, ¿en qué ganamos con esto? ¿Qué ganamos? Sencillo. El gobierno se comió lo que fue la primera devaluación, la de famoso diciembre. Estuvo el blanqueo, un blanqueo récord, se comió esos fondos, esos dólares, y ahora pidió 20.000 millones, que le van a adelantar 14.000 millones de dólares para sostener esto. ¿Qué es lo que gana el país? Que nosotros vamos a tener esa deuda, y estos que vienen en el carry trade, que van a estar por 6 meses, cuando se vayan van a agarrar esos dólares y se van a ir. 32% anual tasa de interés, por lo menos hasta la fecha. Se calcula que va a seguir aumentando la tasa de interés. Por supuesto, cuando aumenta la tasa de interés pasiva, aumenta también la activa. Por ejemplo, un jubilado, cuando obtiene un crédito, se lo lleva con un costo financiero del 109% hoy por hoy. Ni hablar industria y otra forma de crédito, como por ejemplo la tarjeta de crédito, que siempre es más alto. A un jubilado le cobramos en la Argentina un costo financiero del 109%. Para bancar ese 32% anual que vienen para ponerlo en tasa de interés y llevarse un 32% anual, cuando en el Tesoro norteamericano, por esos mismos dólares, no llega ni al 5% anual. Y es un escándalo, porque de hecho Donald Trump quiere que baje la tasa de interés, incluso quiere echar, lo está criticando públicamente a Jerome Powell, el presidente de la Fed, del Tesoro norteamericano, por esa tremenda tasa de interés que dice que lleva a recesión. Si lleva a recesión un casi 5% anual, que eso hoy la guerra de Trump es con Jerome Powell, quiere que se vaya de la Fed. Que es el Banco Central de Estados Unidos. Exactamente, es la reserva del Tesoro Nacional. Es el equivalente al Banco Central nuestro. Sí, lo está corriendo en público. Incluso lo quieren despedir y quiere poner a alguien para que baje la tasa de interés. Jerome Powell no quiere bajar la tasa de interés para que no se le escape la inflación. Digamos, genera recesión para que los precios no ganen volumen. En este caso, Jerome Powell, que lo quieren echar porque tiene una tasa de interés de casi el 5%, ¿qué tendríamos que hacer con el presidente del Banco Central nuestro, que lleva la tasa al costo financiero 109 anual? Que se lo cobramos a los jubilados, que los jubilados sacan esos préstamos para llegar a fin de mes, Sí, por lo menos, para comer, para pagar impuestos, para pagar algunas expensas, se llevan esos créditos. Todo esto para poder pagarle a Carry Trade el 32% anual. De dólares que después se va a llevar a un 32% de ganancia anual, y dólares que después vamos a tener que pagar nosotros. De este préstamo,
no van a quedar ni rutas, no van a quedar ni fábricas, no se va a incentivar ninguna producción. Lo que llama la atención es lo descarado que incluso hasta aparecen por la televisión pública gente enseñando a hacer el carry trade, la bicicleta financiera, Sí, totalmente. y todos con cara de plástico, por dólares que dentro de 6 meses se lo van a llevar, lo que nos prestó el fondo, porque ya lo otro ya se lo llevaron. Recordemos que antes de el nuevo plan, que es el mismo, pero con los dólares prestados, el Banco Central perdió 500 millones de dólares en esta jugada. Ahora vamos a otra tanda más. Lógicamente, el dólar se mantiene estable. ¿Bajo? No. Hablemos del dólar para la venta. El dólar MEP, 1185. Las dos bandas, los dos extremos de bandas serían 1000 y 1400. El contado con liquidación 1202 está de la mitad para arriba en la banda. El dólar cripto, que se negocia las 24 horas, está en 1217,50. El dólar tarjeta 1547. Y el dólar blue 1225. Diríamos que de la mitad de la banda para arriba. Claro. Y todavía en los home banking la gente está tratando de comprar dólares baratos y la operación no sale. Esto que se naturalizó, la bicicleta financiera, la estamos financiando los argentinos con deuda, porque después a nosotros nos van a venir a cobrar la deuda en dólares y con intereses, para que esta gente se lleve la plata. De esto se trata el carry trade. Nos vamos, nos volvemos a encontrar el viernes que viene por Graffiti FM 87.9 con Casi Sábado, de 19 a 20 horas. Nos vamos escuchando el informativo criollo a cargo de Carlos Juncos y un tema musical. Hoy vamos a escuchar a Charly García, Nos siguen pegando abajo. Saludos para todos.